Microserie radial de la película Hugo Blanco, Río Profundo, en 4 episodios. ¿A quién le pertenecía esto antes de la A reforma? Romainville. Su terreno era desde la provincia de Anta hasta los linderos de Ayacucho. Las partes más difíciles era la que se las daban a los campesinos para que trabajen. Después de la asamblea de Mándor, donde se acordó, se declaró en paro indefinido el campesino, ya no trabajar en las haciendas de los hacendados. Había persecuciones, no solamente a Hugo, sino a todos los dirigentes, no querían que se organicen. He hecho juramentar a Hugo Blanco para no abandonar al campesino. ¡Oye, y cuna! ¡Tierra o muerte! Yo estoy completamente en contra del terrorismo. Ahora, cuando la gente decide armarse para defenderse, bueno, eso no es terrorismo, es autodefensa. Episodio 2. Represión y prisión. A fines de los años 50, el joven trotskista Hugo Blanco se había unido al movimiento campesino en la convención, que se organizaba para poder contrarrestar la explotación de los hacendados. Con su influjo, los sindicatos de campesinos se multiplicaron velozmente y la huelga, ideada junto a los asesores legales, se extendió por todo el valle. ¡Oye, y cuna! ¡Tierra o muerte! 17 de noviembre de 1962. Diario El Sol, Cusco. Reforma agraria en la convención. Comenzó reforma agraria en el Perú. Promulgan ley de bases. Discurso del general Pérez Godoy. Para entonces ya Blanco había entrado en la clandestinidad, pues su recién conformada brigada de autodefensa había efectuado un espontáneo y accidentado asalto al puesto policial de Puquiura. Por fuera, las esperanzas de que Chaupimayo marcara el inicio de una revolución crecían. En otros puntos del país se encendían focos guerrilleros que la contrainsurgencia militar apagaba inmediatamente. Todo ello producía una luz mediática que opacaba al movimiento surgido de los propios campesinos. Estudio jurídico del doctor Ernesto Quispe Ledesma. Quillabamba, la Convención. La presencia de Hugo Blanco en esta provincia ha tenido parte positiva, otra parte también no puedo decir negativa, pero esa represión que ha traído es lo que a los del Partido Comunista nos han comprometido para la represión. Por eso discrepancia, pero después de la asamblea de Mándor, donde se acordó ya no trabajar, se declaró en paro indefinido el campesino, ya no trabajar en las haciendas de los hacendados. Y claro, no expresamente han dicho que tomen las tierras tampoco, pero Hugo Blanco, ese método que tenía, pues de repente traído de la Argentina, se fue al distrito de Santa Teresa, especialmente a la hacienda Chaupimayo. Él organizó, disciplinó, casi militarizando, porque por eso reconoce, en parte él reconoce y conversado, me dice, mi error es haber convertido en organismo político a la organización sindical. Y eso, según me dice, aunque a mí me dicen guerrillero, no soy guerrillero, soy luchador social. He cumplido los acuerdos de las asambleas de los campesinos. Por eso ha tenido el problema de la comisaría de Puquiura, también reconoce. En su cultivo de coca en Paznampacana, Alberto Hualpa recuerda el día de la captura de Hugo Blanco. Había persecuciones, no solamente a Hugo, sino a todos los dirigentes, no querían que se organicen. Ese era el problema serio. Todos los sindicalistas inclusive no podían ni siquiera hacer sus reuniones correspondientes, tenían que hacer en sitios ocultos, en sitios en otra casa, o en los campos donde ellos en el momento tenían que elegir dónde tenían que hacer. Tenían que comunicarse. Fácilmente no podían hacer las asambleas. Eso tenía enterado, como niño sabía.
Me recuerdo ese año más o menos cuando llegó las policías a la casa de mi papá, en la noche más o menos, ¿no? A las 4 de la mañana aproximadamente, cuando estoy durmiendo. Llegaron a la casa bulla, como era harta gente, entonces tenía que despertarme, ¿no? No sabíamos, ninguno sabíamos por qué motivo estaba la policía, nada en ese momento, nada. Solamente como una forma de intimidar, asustar, así se llegaron, ordenando ya, tajante la policía. Entonces yo como niño también me quedé asustado. Y todos los policías armados, pero con polos, ninguno con uniforme. Y ordenan a mi papá y a mi mamá, ordenan para que los prepare alimentos. En este caso caldo de gallina, dice, ¿no? Para nuestro regreso y tiene que estar listo. Después, en la mañana, aproximadamente a las 8 de la mañana por ahí, en momentos cuando estamos arreglando nuestra sequía junto con mi papá en la orilla del río, ahí aparecen 20 a 30 policías, con buena cantidad, llevando al compañero Hugo, trayéndolos. Hugo Blanco es trasladado a la prisión del Frontón en una isla del mar limeño. La captura de Blanco y el ejemplo de la convención fueron para el movimiento campesino solo el inicio de un largo e intenso fuego inspirador, de una esperanza irreversible que se expandió en forma de largas marchas y tomas de tierras durante una década por todos los Andes. El tribunal militar pide para él la pena de muerte. Dentro y fuera del país, Blanco es identificado con las luchas revolucionarias guerrilleras. En Europa lo llaman el Che Guevara peruano. En junio de 1969, el llamado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas oficializa la distribución de la tierra a nivel nacional. Unos meses después y unos días antes de suicidarse, el escritor bilingüe José María Arguedas le envía su libro Todas las Sangres al joven revolucionario en su 7º año de prisión. Blanco reacciona emocionado. Taytay José María, ¿acaso mi corazón no se enternece al leer cómo has traducido al castellano nuestra lengua para que todos la conozcan? ¿Acaso leyendo Los ríos profundos no llegué a llorar en silencio en mi rincón de la cárcel de Arequipa? Ya está, carajo, ahora el mismo indio está hablando, así te miré. Padre, lo que escribes ablanda el corazón de nuestro propio pueblo, lo despierta. ¿Quién sabe en qué jóvenes corazones se está regando hermosamente esa semilla? Arguedas le escribe de vuelta a Blanco, agradeciéndole por haber encabezado y unido a los campesinos, tal como él lo había prefigurado en su libro Los ríos profundos. Guayhey chayugo, rumi urpisonjo hatun magta, yuyaykuy kalpachasqa Guayhey, yuyari, mana rupay waqasqayllamantachu chaypi willakuni, pungukuna, asinna runakunamanta astawan Guayhewan, astawan p'iñarikuywan rimani, allin suppay kallpamanta, sonjorurumpi mana imawanpas tasnuchina rabianmanta. Chaymantari Guayhey, mana chuhan hampuni umacharhanki chay pikisiki hacienda, llapan runakunamanta astawan saruy kachasqata, asnaq tohaywan tohaynisqa runakunata, mana chuhan hatun nina kanchari, baleqkunamanta astawan baleq runanman tukuchispa kalpachirhanki, almachirhanki. Taytay José María, hayk'atachaku sikuaq karan llapapunamanta qusquman urayayqasquta rikuwaspayku, mana k'umuspayku, kallinta qaparispayku, wañuchun llapan gamonalkuna, kawsachun allpallanq'aq runa.
Kutimunkan chay punchay taytay, asuwan hatun punchaykunan chayanqaku. Qanmi rikunki, chaqaytan rikusunchis. Tupananchis kama taytay, ama yakun kawankichu. Wayhechay, wayhe, ñoqa hinas yuraq uya, sinchi indio sonjo. Yaw nishayki hukta wayhey, manan allinchu kachkani wayhey. Kallpaymi tutallachkan, kunanja wañuspaypas astawan kusin wañusaq. Chay nishayki sumaq punchaw, llaqtanchis runakunapa kikin huktawan pajarinnin punchaw hamuchkanmi. Ñawiruruypin hawani achikllay kanchariyninta. Chay kanchariypin hampa rupay llakiki sutuchkan, gota por gota wiñaypaq. Ancha yawartaqchus hina chay aurora qallari punchay balinqa. Sonqoyta chaskikuy, José María. Sí, José María, la sangre llegó en ríos, mas no el amanecer. Fue la oscura noche de los campesinos indígenas a quienes tú más amabas. Créditos. En la voz de José María Arguedas, Max León Gutiérrez. Créditos musicales. Música tradicional del norte peruano, Tonada del Chimo, Códice Trujillo o Martínez Compañón. 36 variaciones para piano de Frédéric Rzewski sobre el tema El pueblo unido jamás será vencido de Sergio Ortega. Adaptación radial de la película Hugo Blanco, Río Profundo, de Malena Martínez Cabrera. Versión radial a cargo de Mari Carmen Gutiérrez, Malena Martínez y Carlos Pino Quintana. Película financiada por la Cancillería de Austria. Distribuida por Cerro Azul Films. Proyecto ganador de los Estímulos Económicos para la Cultura del Ministerio de Cultura del Perú 2019. Todos los derechos reservados. ¿Deseas ver la película completa en familia? Búscala en www.hugoblancofilm.com.